Buenas tardes, gracias por acompañarnos con la información. Aumentan las tarifas eléctricas a partir del lunes para la capital federal y el Gran Buenos Aires. Los detalles los está brindando el ministro de Energía, Aranguren, en esta conferencia de prensa. Explicar también cuál ha sido la motivación de este nuevo cuadro tarifario, dar algunos ejemplos y luego dejaremos abierto el lugar para las preguntas que tengan que hacer. En estos 3 días nosotros seguimos los pasos procesales correspondientes. El día miércoles fue publicada en el Boletín Oficial una resolución, la resolución 6 del Ministerio, que ya del 25 de enero, por la cual se sancionó el precio estacional de la energía y se informó también acerca de un plan de estímulo a aquellos que están en condiciones de ahorrar el consumo de energía eléctrica y también la creación y la existencia de una tarifa social a los efectos de que aquellos sectores de la población que tal vez tienen una situación económica más comprometida no tengan el impacto de este incremento tarifario o de ese impacto sea morigerado. En el día de ayer se publicó también la resolución 7 por la cual se le instruye al ENRE a iniciar un proceso que de alguna manera salda el tiempo transcurrido del año 2006 a la fecha, cuando los contratos de provisión del servicio eléctrico fueron renegociados y a partir de 2 decretos del año 2006, 1957 y 1959, se aprobó un acuerdo de renegociación con los proveedores del servicio eléctrico en el ámbito que tenemos injerencia, que es el AMBA, tanto EDENOR como EDESUR, y se le daba instrucción para que iniciara un proceso de recomposición tarifaria en forma transitoria hasta que convocara una audiencia pública que, como lo informamos también el día de ayer, le hemos dado instrucción al ENRE que inicie el proceso de revisión tarifaria integral, que como consecuencia luego va a ser informado por audiencia pública y tendremos la oportunidad de finalizar el proceso iniciado en el año 2006, habilitado por la Ley de Emergencia Pública 25.561 y la 25.790, que fueron prorrogadas hasta el 31 de diciembre del 2017, que consecuentemente también coincide que es mientras dure la emergencia eléctrica. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es presentar un estado de situación que permita luego disparar las preguntas que ustedes tengan. Esto es el estado de situación actual, creo que, más allá de que lo pueda estar tapando, la mayoría lo puede ver. Esto es el estado de situación actual. Bueno, entonces me voy a tener que correr. El estado de situación actual, donde podemos ver que en los últimos años ha habido una transferencia del Estado Nacional hacia los consumidores, tratando de mantener un precio bajo de la generación de la energía eléctrica, que alcanzó acumulado en 13 años un total de 51.000 millones de dólares. Ustedes pueden hacer un cálculo, eso es 2 veces las reservas aproximadas que tenemos en el Banco Central. El último año, 2015, eran aproximadamente 10.000 millones de dólares, y con ese total de 51.000 millones de dólares podríamos haber construido casi 36.000 jardines de infantes, o haber alimentado o haber financiado 5,5 millones de asignación universal por hijo por año. Eso es para dar una idea de la magnitud de lo que significa el subsidio a la energía eléctrica que ha sido implementado durante los últimos años en nuestro país. Acá estoy hablando exclusivamente del sector de generación, es decir, cuánto cuesta generar energía eléctrica, que hoy está siendo remunerada por la tarifa en aproximadamente un 10%. Si pasamos al sector de transporte y distribución, en el único ámbito que es responsabilidad del Estado Nacional, que es en el AMBA, es decir, las empresas reguladas de EDENOR y EDESUR, durante el año 2015 hubieron transferencias para poder financiar del sistema del orden de los 10.400 millones de pesos. Esto está en pesos. Por lo tanto, eso es equivalente a la construcción de 520 jardines de infantes o equivalente a poder financiar 1 millón de asignación universal por hijo durante un año. Y si no hubiésemos hecho nada como lo que pretendemos hacer y hemos sancionado a partir del lunes, en vez de 10.400 millones de pesos, este año tendríamos que estar erogando 13.300 millones de pesos.
Pero un tema que tal vez es el más relevante de destacar en este momento es que estas tarifas eléctricas han tenido un carácter muy poco federal y hemos discriminado en forma positiva a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Como ven en ese gráfico, acá a lo mejor se puede observar, estamos mostrando las tarifas eléctricas vigentes para un consumo de 200 kWh por mes, sin impuestos ni cargos fijos o de alguna naturaleza, porque así podemos hacer comparables las tarifas en distintos sectores del país. Las dos columnas de la izquierda que están en amarillo, que son equivalentes a 19 pesos antes de impuesto, es lo que paga un usuario de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y las que siguen después son las correspondientes a las compañías distribuidoras del resto del país, llegando a la parte de la derecha a empresas correspondientes a Tierra del Fuego, Neuquén, EPEC, en Córdoba, etcétera, que tienen tarifas que en promedio son de 89 pesos por mes, es decir, 5 veces, un poquito más de 5 veces las tarifas que se pagan en Capital y Gran Buenos Aires. Es decir, en los últimos años, por no haber aplicado el mecanismo que en el 2006 había sido sancionado, acordado, presentado y aprobado por la CIGEN, o comentado por la CIGEN, comentado por la Procuraduría del Tesoro, enviado al Congreso y que el Congreso no hiciera ningún tipo de observación, ese mecanismo se dejó de aplicar y como consecuencia de esto, los ciudadanos y los usuarios de Capital y Gran Buenos Aires hemos pagado una energía que en este momento es 5 veces más baja que en el resto del país. Adicionalmente, como consecuencia de esta situación, en Capital Federal y Gran Buenos Aires se ha dado en el tiempo un claro deterioro en la calidad del servicio que hemos y que estamos recibiendo. En este gráfico acá pueden ver dos cosas: la evolución de los cortes de electricidad en Cava y Gran Buenos Aires para las dos compañías. En rojo está Edesur, en azul está Edenor, y ahí pueden ver que para el caso de Edesur aumentaron la cantidad de cortes, es decir, su frecuencia en un 45%, y en el caso de Edenor en un 125%. Cuando vamos a ver cuál es la duración de esos cortes, que como ven en el 2004 estaban en el orden de 5 a 8 horas, las columnitas de la izquierda, repito, la roja corresponde a Edesur y la azul corresponde a Edenor, han pasado en el año 2014 a una duración de entre 30 y 35, o sea que aumentó 463% para el caso de Edesur y un 261% para el caso de Edenor. Es decir, que durante todo este periodo, merced y consecuencia de una política tarifaria que no estaba enviando adecuadas señales ni a la oferta ni a la demanda, hemos tenido un deterioro muy importante de la calidad del servicio, lo que nos llevó al inicio de nuestra gestión a declarar la emergencia eléctrica y disponer que en el curso de los próximos 2 años queremos llegar a recuperar esa calidad de servicio que teníamos alrededor del 2003-2004. Entonces, ¿cuál es el nuevo estado de situación y qué es lo que pretendemos hacer? Como dije antes, el subsidio del Estado Nacional a la generación de energía eléctrica en el 2015 fue del orden de los 10.000 millones de dólares. Eso es prácticamente 2 puntos del PBI. Un poquito más de 2 puntos del PBI, Producto Bruto Interno de la Argentina. 2 puntos se lo llevó el déficit que nosotros experimentamos, se lo llevó la generación de energía eléctrica. Si no hiciéramos nada este año, a pesar de la baja de los precios internacionales, que significa que el precio del LNG que compramos, el gasoil que compramos del exterior está a un valor más bajo, igual debido al subsidio estaríamos haciendo frente a un déficit de 11,5 billones de dólares. Con la nueva política tarifaria pretendemos, de ser exitosa y de cumplir con las pautas que hemos establecido, hacer un ahorro de 4.000 millones de dólares. Ahora, recordemos esto, los subsidios no son un dinero que el Estado graciosamente le envía a los ciudadanos, es una reasignación de recursos de una parte de la ciudadanía a otra parte de la ciudadanía, y en el caso específico de la electricidad, esa reasignación de recursos ha ido de los sectores de ingresos más bajos a los sectores de ingresos más altos, que son los que han recibido la mayor cantidad del subsidio, por ejemplo, aquellos que están en Capital y Gran Buenos Aires. Y lo importante
Es decir, que estos 4.000 millones de dólares nos podrían o nos permitirían invertir en 2.800 jardines de infante o financiar 5,6 millones de asignaciones universales por hijo durante este año. Al mismo tiempo, si hacemos lo propio, aplicando la revisión transitoria de la tarifa que fue instruida en el año 2006, estaríamos hoy reduciendo en aproximadamente 10.400 millones de pesos lo que están percibiendo hoy las distribuidoras Edenor y Edesur, gracias por el consejo de separarme del micrófono, Edenor y Edesur, a los efectos de que se pueda remunerar el valor agregado de distribución en función de su adecuado costo, que eso lo paguen los usuarios, y si eso ocurre, estaríamos produciendo un ahorro que significa 520 jardines de infante o 1 millón de asignaciones universales por hijo durante el año 2015. En definitiva, acá queremos aclarar claramente que lo que estamos haciendo a partir de reconocer el costo de generación parcialmente, porque no vamos a hacer como alguno podría haber imaginado todo de única vez, sino en forma gradual, estamos recorriendo un camino, empezando a recorrer un camino en donde vamos a ir recuperando el costo económico de producción y reasignando esos subsidios que hoy está recibiendo la población. Voy a dar algunos ejemplos de los nuevos cuadros tarifarios para indicar qué es lo que significa y qué está implícito en cada uno de ellos. Primero, indicando que hoy las tarifas para el servicio eléctrico, que hasta hoy eran 9, van a ser reducidas en 7. Acá está indicado cuál es el consumo para cada uno de los usuarios, o sea, entre 0 y 150 kilowatts hora por mes es lo que se considera el usuario R1, entre 151 y 325 el R2 y así sucesivamente. Y las últimas dos, R8 y R9, desaparecen, se subsumen en una sola, la R7, porque ya han alcanzado un nivel que permite que las tres estén en la misma categorización. Si tomamos, por ejemplo, insisto, acá voy a hablar exclusivamente de los ejemplos de Edenor y Edesur, porque es donde estamos haciendo el ajuste tarifario correspondiente a la etapa de generación y esa revisión tarifaria transitoria dictada por los decretos 1957 y 1959 del 2006, que permite recuperar el costo de distribución y que está hecha a cuenta de una revisión tarifaria integral que va a ser efectuada por el ENRE en el curso del corriente año. Acá vemos, por ejemplo, la primera tarifa para un consumo promedio de 83 kilowatts hora por mes, el R1, que son aproximadamente, en el caso de Edenor, 27% de los usuarios. Hoy está pagando 14 pesos el que tiene subsidio, que es aproximadamente el 90% de la gente que es hoy usuaria de Edenor, y 49 pesos quien no tiene subsidio. A partir de la recomposición del costo de generación, ese costo hoy es de 30 pesos por megawatt hora, es lo que está abajo de las columnas, pasa a ser 320, que es el costo estacional para el trimestre correspondiente a febrero-abril, y va a tener posibilidades de reducirlo en función de dos posibles opciones por parte del usuario. Si no hace nada, va a pagar 320 y la de que es 14 va a pasar a ser 73 pesos por mes. Ahora, si ahorra un 10% en su consumo eléctrico respecto del mismo mes del año anterior, en vez de estar pagando 320 como precio de generación, va a estar pagando 250. Y si en vez de ahorrar 10% ahorra 20%, va a pagar 200 pesos por megawatt hora. Y entonces, en ese caso, la factura va a aumentar. En lugar de 14 pesos, va a ir a 50 pesos. Eso es para todos aquellos que reciben la tarifa plena. Pero va a haber una población que, en función de la identificación que hemos hecho con el Ministerio de Desarrollo Social, reciben lo que se conoce y lo que se instrumenta como tarifa social, que implica que los primeros 150 kilowatts hora por mes de consumo van a ser a costo cero. Y por lo tanto, esas personas, que ahora vamos a ver cuántas son en Edenor y Edesur, van a estar pagando exactamente que están pagando hoy. Si en lugar de estar considerando el 27% de los usuarios residenciales, que se está en R1,
usáramos el 70%, que es la suma de R1 más R2 más R3, estos serían los valores que van a figurar a partir de los nuevos cuadros tarifarios que van a ser publicados en el boletín oficial el día lunes próximo. De 26 pesos que paga hoy el que recibe con subsidio y los 102 que el que recibe una factura sin subsidio, el nuevo será de 158 en la medida que no esté dentro de lo que es la tarifa social y en la medida de que no ahorre. Si ahorra el 10% va a ser de 128 y si ahorra el 20% va a ser de 106. Acá voy a aclarar algo. Como el usuario promedio de este grupo tarifario que incluye el 70% consume 202 kWh por mes, está por encima de los 150 que dijimos que es merecedor de la tarifa social. Por lo tanto, el kilowatt-hora adicional a los 150 lo va a pagar a 30 pesos si consume lo mismo o menos que el mismo mes del año anterior. Y si consume más que el mismo mes del año anterior, va a ir a tarifa plena de 320 pesos. Por eso, en el caso específico de la suma de los usuarios de R1 o R3, los 26 pesos pasan a ser 43 pesos, porque solamente los primeros 150 los tienen a tarifa cero, a costo de generación cero. Ese mismo ejemplo se da para Edesur, en R1, nada más que acá el consumo promedio es de 75 kWh por mes, y las variaciones son más o menos de la misma magnitud. Y para el 80% de los usuarios residenciales de Edesur, les quiero aclarar que van a tener copia de esto si no la tienen ya, o sea que después lo pueden ver bien y hacer las preguntas correspondientes, pero la variación de los montos son más o menos de la misma magnitud. Últimas dos transparencias que están vinculadas con lo que es la tarifa social, antes de pasar a las preguntas. Hemos identificado, hemos decidido que es necesario estar protegiendo a una parte de la población porque no está todavía en condiciones de estar haciendo frente a esta recomposición de las tarifas del sector y como han visto en el anexo de la resolución 7 del día de ayer, acá están los criterios de elegibilidad, para aquellos que tienen que estar incluidos dentro de la tarifa social y también los criterios de exclusión del beneficio. Ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a 2 haberes nacional mínimo, personas con empleo en relación de dependencia que cobren una remuneración bruta menor o igual de 2 salarios mínimos vital y móvil, titular de programas sociales, estar inscrito en el régimen monotributista, estar inscrito e incorporado al régimen especial de la seguridad social para empleados del servicio doméstico, percibiendo el seguro de desempleo o contar con un certificado de discapacidad. Y excluidos, obviamente, tenemos que decirlo, se hace un cruce con el padrón de fallecidos, registro de la propiedad inmueble, quien tiene más de dos o más de un inmueble, el padrón de automotores y también embarcaciones de lujo. En definitiva, cuando hacemos un cruce de esta información con las bases de datos que están en poder del Jefatura de Gabinete, en el ámbito de Edenor y Edesur, en este momento tenemos 4,6 millones de usuarios. Actualmente, o sea, con las tarifas de hoy, 4,2 millones reciben una tarifa con subsidio y 400.000 reciben una tarifa sin subsidio. De esos 4,2 millones que hoy están recibiendo una tarifa con subsidio, 900.000 van a ser adjudicatarios de lo que es el servicio, van a estar incluidos en lo que es la tarifa social. Y los otros 3,3 millones van a ir a la tarifa plena con la posibilidad de estar reduciéndola en función del plan de estímulo. Por lo tanto, al final de este proceso y en función de depurar el padrón que corresponde a la tarifa social, vamos a tener que en el universo de residenciales de Edenor y de Edesur, de un total de 4,6 millones de usuarios, 900.000, aproximadamente el 20% van a estar recibiendo la tarifa social y el 80% va a estar recibiendo la recomposición tarifaria que hemos definido, que significa un incremento en el costo de generación de 90 a 320 pesos y una recomposición tarifaria transitoria que implica un aumento en el valor agregado de distribución. Todo esto tiene por objetivo iniciar un proceso de normalización en donde podamos estar dándole señales al público para que tome conciencia de cuál es el costo de generar, de transportar y distribuir energía eléctrica y que pueda tomar la decisión de consumirla o ahorrarla según corresponda.
Tiene también por objetivo de dar señales a la oferta para que empiece a invertir y que no esté esperando que el Estado Nacional la subsidie para pagar sueldos, como ha ocurrido en los últimos años a partir de decisiones tomadas por la administración anterior, y en definitiva iniciar un proceso que en los próximos 2 años nos permita mejorar la calidad de servicio. Si nosotros en diciembre del 2017 no podemos mejorar la calidad de servicio, quiere decir que no hemos logrado los objetivos que nos hemos planteado, y en eso estamos enfocados, y esto es un primer paso para lograrlo. Habiendo dicho esto, dejo ahora abierto para las preguntas que me quieran hacer. Ministro, acá. Alejandro Bianchi de TN. Hola, buenas tardes. Para todos aquellos que están mirando y que no entienden mucho de kilovatio hora y todo lo que usted explicó, le quería pedir si puede precisar en porcentajes, más o menos, más allá de que puede variar según lo que vaya a ahorrar el usuario, si ahorra más, menos, va a tener menos aumento, si puede precisar aproximadamente cuánto es que va a aumentar la tarifa. Por lo que yo entiendo, por lo que usted explicó, entiendo que el aumento va a oscilar, dependiendo obviamente de cuánto sea el ahorro, entre 100 y 300%. Bueno, por eso le quiero pedir precisión. Y la otra pregunta es, hay mucha gente que hoy no entra en lo que es tarifa social y que no sabe si va a poder pagar este aumento. Si puede confirmar si es que van a abrir un registro para atender esos casos de que aquellos de que no entran en tarifa social, pero que tal vez no puedan pagar el aumento. Alejandro, primero, gracias por las dos preguntas. Podemos hacer los cálculos. Acá voy a mostrar, por ejemplo, un consumidor de Edesur que consume 180, que está por encima de los 150 que estamos remunerando como tarifa social. Cualquiera puede hacer la cuenta y el cálculo de qué es lo que está pagando hoy y hacerlo en valor absoluto o en valor relativo. Y uno puede hablar en porcentaje o en términos absolutos. Hoy, y esto obviamente también quiero decirlo porque es una manera también de educarnos mutuamente, hoy está pagando alguien 25 pesos, o sea, el 80% de los usuarios residenciales en Edesur está pagando por mes 25 pesos por el servicio eléctrico. Y eso lo podemos comparar con lo que cuesta un pocillo de café en un restaurante o en un bar del Gran Buenos Aires. A alguien le puede parecer mucho. Nosotros tenemos que valorar qué significa eso como costo de generación de la energía eléctrica, porque el dinero que estamos destinando a subsidiar este servicio lo estamos sacando de hacer aquello que tiene que hacer el Estado Nacional, como dar educación, generar mejores condiciones de vivienda, tratar de atender a la población que está en una situación más difícil y, por lo tanto, reasignar adecuadamente los recursos. Hay otro usuario que hoy no tiene el subsidio y que está pagando 87 pesos. En ese caso, si no hace ninguna medida de ahorro, va a pasar a pagar 150 pesos, que es, y no lo digo como una chicana, sino lo digo porque es una realidad, lo que va a costar una entrada de fútbol a partir de que se reanude el torneo nacional acá en Buenos Aires para un partido de fútbol. Si esto también lo comparamos, por ejemplo, con el abono de una televisión por cable o lo comparamos con el abono de una telefonía celular, podemos ver que sigue pagando 3 veces por debajo de lo que es un servicio que no es esencial, como puede ser telefonía por cable, televisión por cable o telefonía celular. Pero también el usuario va a tener la posibilidad de ejercer su responsabilidad de decir que puede ahorrar y puede ser más eficiente en el consumo, tomando la decisión de bajar ese costo con un 10% de reducción o un 20% de reducción. Y pasando a la segunda parte, quiero aclarar que el 20% de esa población está alcanzado por la tarifa social, donde en este caso, aunque está por encima del paquete que estamos remunerando en forma gratuita, pasa de 25 pesos a 43 pesos. Y cuando me preguntabas la segunda parte respecto de cómo va a ser la capacidad que tengamos de estar verificando que la base de datos que hemos cruzado está correcta o no, esto fue un primer cruce que hemos hecho con información que es pública, donde tenemos toda la información de todos los ciudadanos argentinos y hemos hecho este cruce con la información que tiene Edenor y Edesur. Y si hubiera algún error por inclusión o por exclusión, se va a abrir la posibilidad de que vía web o vía las oficinas comerciales de las compañías puedan estar llenando un formulario para indicar
cuáles son las personas que consideran que no fue incluida correctamente en la tarifa social y que una vez que se confirme que están dentro de las condiciones para ser excluidos, puedan ser de alguna manera habilitados para recibir la tarifa social. ¿Te contesté la pregunta más o menos? Ministro, ¿cómo le va? Soy ¿Qué tal, Martín Videgaray de Clarín. La palabra del ministro de Energía, Juan José Aranguren, todos los detalles del impacto de estas nuevas tarifas económicas que rigen a partir del lunes. Lo tendremos a la hora 20 en Visión 7 Central. Los esperamos.